Hola, bienvenidos a esta tercera parte de la historia de las computadoras. En esta ocasión tenemos al siglo XX, es decir, desde 1900 hasta 1999, pero en esta tercera parte vamos a analizar el periodo entre los primeros años del siglo XIX, hasta los últimos años periodo post Segunda Guerra Mundial. O sea, estamos hablando entre 1900 y 1946. En la siguiente etapa vamos a hablar ya de las cuatro o cinco generaciones que hay de computadoras que desde 1950, 46, 50 hasta la actualidad hubo grandes cambios de tiempo. Bien, hoy vamos a seguir hablando sobre las computadoras que hasta el momento son analógicas, no estamos viendo digitales. Y vamos a ver la importancia que tienen los dos grandes conflictos bélicos que son las dos guerras mundiales. La Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, vamos a ver un poquito de un video para poder ir adentrarnos en el tema. Vamos a ver qué bandos participaron y un video que resume un poco lo que es la guerra. Vamos a escucharlo y a verlo. La Primera Guerra Mundial, antes conocida como la Gran Guerra, fue una confrontación bélica ocurrida principalmente en Europa entre los años 1914 y 1918. La guerra más sangrienta que había conocido el mundo hasta entonces. Más de 9 millones de combatientes y unos 7 millones de civiles perdieron la vida. Una cifra extraordinariamente elevada comparado con guerras anteriores. Estas cifras son tan elevadas, entre otras cosas, por los avances tecnológicos e industriales de los beligerantes. En la Gran Guerra se vieron involucradas todas las grandes potencias industriales y militares de la época. Antecedentes. De la noche a la mañana, Alemania, que había llegado tarde al reparto colonial, se incorpora al Club de las Grandes Naciones. Su gran ejército había infligido una humillante derrota a la Francia de Napoleón III y el rey de Prusia, Guillermo I, se había proclamado emperador, Kaiser de todos los alemanes. Tras esa guerra franco-prusiana, Francia perdió las regiones de Alsacia y Lorena. Por eso, Francia y el Imperio Británico aparcaron sus diferencias en cuanto el gigante alemán empezó a hacerle sombra formando la Entente Cordial, Entendimiento Cordial en 1904, que tras la anexión del Imperio Ruso pasó a llamarse la Triple Entente. ¿Qué bandos se enfrentaron? Se enfrentaron dos bandos. Por un lado, la Triple Entente que acabamos de mencionar. En el otro bando tenemos a las potencias centrales que surgen de la Triple Alianza formada por el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro e Italia. La alianza era una coalición inicialmente integrada por el Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro por iniciativa del canciller Otto von Bismarck. Estos países acordaron apoyarse en el caso de ser atacados por Francia o por Rusia. Ambas alianzas sufrieron incorporaciones. El Imperio Otomano y el Reino de Bulgaria se unieron a las potencias centrales. Italia se cambia de bando y se une al bando a la postre ganador, el de la Triple Entente. También se les unen el Imperio del Japón y Estados Unidos. ¿Cuál fue el detonante? Vamos a pasar un poco. Pero vamos viendo lo que es los bandos. Y colonialismo que venían desarrollando desde hacía décadas las potencias involucradas fue la principal causa subyacente. Pero la chispa que desató el conflicto se encendió el 28 de junio de 1914 en Sarajevo, con el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria y su esposa. El asesino era un ultranacionalista de origen bosnio. Bosnia había sido anexionada al Imperio Austrohúngaro. Con el asesinato buscaba la unificación de todos los eslavos del sur de Europa bajo otra forma de gobierno, integrándose con el vecino reino de Serbia y librándose de los odiados austríacos. El asesinato desató una crisis diplomática. Austria, Hungría y Alemania exigieron a Serbia la apertura de una investigación y la actuación en territorio serbio. Serbia se negó en rotundo, con el respaldo de la Rusia del zar Nicolás II. Austria-Hungría finalmente declara la guerra a Serbia. Rusia entonces sale en ayuda de Serbia. Más tarde Alemania mueve ficha, invade Luxemburgo y declara la guerra a Rusia y a Francia, e invade Bélgica. Los británicos salen en auxilio de Bélgica y Francia y se movilizan contra Alemania, y así sucesivamente. De pronto,
Media Europa estaba en guerra contra la otra media. Hoy resultaría impensable la alegría que produjo en Alemania el estallido de la guerra. Los alemanes pensaron en una guerra rápida, derrotar a Francia entrando en París, invadiendo la neutral Bélgica para en pocos meses trasladar toda su maquinaria a Rusia. Pero los franceses resistieron. El avance armamentístico impuso una guerra muy costosa y muy larga que rápidamente se enquistó y se convirtió en una auténtica carnicería. Las líneas de trincheras apenas variaron. En esta guerra aparecieron nuevos cañones, ametralladoras, submarinos, carros de combate, aviones de combate, dirigibles, gases venenosos mortíferos como el gas mostaza. Se combatió en muchos frentes, en los Balcanes, en los Dardanelos. Acá una observación. Recordemos en los videos anteriores que estamos en esta etapa de máquinas analógicas de cómputo, todo lo que veníamos trabajando en los primeros 2 videos, que no hay todavía computadoras como la conocemos, ¿bien? En Oriente Medio, en el Cáucaso, en los Alpes italianos, en África, en Extremo Oriente, en el Pacífico y en el Atlántico, aunque los principales esfuerzos se concentraron en 2 frentes, el frente occidental y el frente oriental. La guerra de trincheras, en la cual los ejércitos combatientes se refugian en zanjas cavadas en el suelo, existe a partir de la revolución que supuso el uso de armas de fuego. Este tipo de guerra llega a su punto máximo de brutalidad y mortalidad en el frente occidental en 1916, con las batallas de Verdún y la del río Somme. En el frente oriental pusieron al mando del ejército alemán a una vieja gloria, Paul von Hindenburg. Tras sus victorias, acabaría siendo jefe del Estado Mayor con el general Ludendorff como subordinado. Ambos acabarían creando una dictadura militar, dirigiendo de facto el país, marginando al Kaiser Guillermo II y al propio Parlamento alemán. Los alemanes intentaron aislar a los ingleses con sus submarinos U-Boot. Estos submarinos atacaban una y otra vez los barcos que abastecían la isla. En 1915, los alemanes hunden el RMS Lusitania, un gran transatlántico orgullo del poderío británico. En el hundimiento mueren 128 estadounidenses. Este hecho también cabreó mucho a los yanquis. Aún así, el presidente demócrata Wilson se presentó a la reelección haciendo campaña con el lema «Él nos mantuvo fuera de la guerra» y salió reelegido. Sin embargo, los alemanes seguirían hundiendo barcos mercantes. Además, se interceptó un telegrama del ministro alemán de Asuntos Exteriores, Arthur Zimmermann, dirigido al presidente de México, intentando convencerle de que se posicionase en el conflicto de su lado si los Estados Unidos entraban en la guerra. Y vaya si entraron. Este fue el casus belli que provocó que en 1917 los Estados Unidos le declararan la guerra a los alemanes. Y esto, claro, terminó de desestabilizar la balanza. También ese mismo año en Rusia, las hambrunas, las bajas de la guerra y otros factores desencadenaron el estallido de lo que sería la Revolución Rusa. El zar Nicolás II tuvo que abdicar y los bolcheviques liderados por Lenin tomarían el control. Finalmente, los rusos firmaron el armisticio con los imperios centrales y más tarde, la paz. Los alemanes aprovecharon este pequeño éxito para enviar casi todo su ejército oriental al frente occidental e intentar obtener una victoria rápida antes de la llegada masiva de los estadounidenses. Era su baza definitiva, pero mal alimentadas y cansadas, las tropas alemanas no pudieron resistir la contraofensiva de Foch y fallan frente al objetivo final, París, quedando a 120 kilómetros de la capital gala. El general Foch comanda sus tropas francesas y estadounidenses hacia la victoria en la segunda batalla del Marne. Los tanques británicos causan graves bajas. Por otro lado, la superioridad aérea de los británicos y sus aliados acaba imponiéndose a la de los alemanes. Los italianos también derrotaron a los austrohúngaros. Ludendorff y Hindenburg son partidarios de la capitulación inmediata, pues creen que el frente se derrumbará en cualquier momento. Tropas estadounidenses de repuesto no paran de desembarcar e incluso Italia se prepara para enviar más refuerzos a Francia. Alemania y las potencias centrales sobre el papel habían perdido la guerra. El presidente norteamericano Wilson proclama que Estados Unidos solo negociará con un gobierno alemán democrático. Después de una revolución obrera en Berlín, el Kaiser abdica y huye a Holanda. Es el fin de los Kaiseres alemanes. Tras el Tratado de Paz de Versalles, Alemania sufrirá humillantes sanciones que avivaron el odio alemán hacia los vencedores. El primer ministro francés había sido el más vehemente, defendiendo con ardor las represalias contra los alemanes.
El orden mundial se alteró tras la guerra. 4 imperios se deshicieron: el alemán, el austrohúngaro, el otomano y el imperio ruso de los zares. El deshonroso Tratado de Versalles acabaría propiciando gran resentimiento en Alemania y el ascenso de un joven cabo llamado Adolf, que desencadenaría una Segunda Guerra Mundial. De saber en dónde estamos parados. Estamos parados después de que termine esa guerra y vamos a ver qué pasa. En el 27, de la mano de Bush, el analizador diferencial, que busca resolver ecuaciones diferenciales complejas mediante un sistema mecánico analógico. O sea que después de esta guerra hay una reordenación, llamémosle así, de las grandes potencias, y se busca también a través de la tecnología intentar procesar la mayor cantidad de ecuaciones o sistemas numéricos para poder ayudar a los gobiernos y a los ejércitos a tener mayor volumen de información y de poder resolver matemáticamente lo que lo aquejaba. Y entonces las grandes potencias también empiezan a invertir en esto, en tecnología de este estilo. Vamos a ver entonces el segundo video, ya un poco más corto. In the fall of 1915, during MIT's final year in Boston, a brash 25-year-old graduate student, Vannevar Bush, already the inventor of a new surveyor's tool, arrived on campus declaring he would earn his doctorate in electrical engineering in a single year. By the time the brand new Cambridge campus held its dedication ceremony 9 months later, Bush had his PhD in hand. It was the start of an astonishing career, perhaps unmatched for its influence on the growth of American science and technology in the 20th century. Bush would play a part in the rise of radio, the building of the atomic bomb, the founding of the National Science Foundation, and even the dawn of the digital age. It's earlier than you think, he'd like to say, encouraging his colleagues to stay positive and think big. Bush got his take charge attitude, he said, from the line of sea captains in his family. They have a way of running things without any doubt, he said. That left me with some inclination to run a show once I was in it. Bush began teaching at MIT in 1919, but he kept up his inventions and entrepreneurial efforts at full force. The S-tube, not invented but refined by Bush, came to market in 1924. It turned the tricky new technology of home radio into a simple plug-in device at the exact moment that national radio broadcasting was taking off. Radio analógica. The company Bush set up to sell the S-tube grew over time to become the major American defense contractor, Raytheon. In the 1930s, Bush developed the room-filling differential analyzer, a mechanical computer that Bush said represented an ideal, the ability to think straight in the midst of complexity. During the Second World War, the Defense Department would have it running 24 hours a day. By 1939, Bush had become MIT's vice president, dean of engineering, and a lifetime member of the MIT board. But he left to become president of the Carnegie Institute in Washington, D.C. During World War II, Bush was President Franklin D. Roosevelt's top science advisor. He also managed all American defense contracts and initiated and managed the secret project to build the atomic bomb. Never publicity shy, Bush later reenacted a crucial 1941 meeting for a newsreel. The Germans are certainly working on an atomic bomb. What was your impression of British progress? The war made Bush a national figure. Asked by President Roosevelt for post-war plans, Bush proposed the creation of a standing national research group,
what soon became the National Science Foundation. Bien, hasta ahí vamos a ver porque ya se está viniendo, ya pasa el video a un periodo posguerra, bien, que primero vamos a ver qué pasa en la Segunda Guerra, bien. Ya vemos un poco entonces de que Bush hace este sistema analítico, no solamente sirve todas las invenciones de Bush para la informática, sino que también para la radio y para la construcción de la bomba atómica, o sea que todas las invenciones tecnológicas del momento pasan por las mismas personas, llamémosle, o por el mismo grupo de personas. Y llegamos también en el 36, no en Estados Unidos, sino en el Reino Unido, a Turing, que seguramente escucharon hablar alguna vez de Turing. Nace el concepto del sistema programable universal. Vamos a ver quién fue Turing. ¿O qué hace? Matemáticas, fueron muchas personas las que intervinieron. Hola amigos, amigas de las matemáticas, fueron muchas personas las que intervinieron en el origen de los ordenadores y no hay una opinión unánime sobre cuál fue el primer ordenador de la historia y quién lo inventó, pero de lo que no hay duda es de que un nombre destacó sobre todos los demás y hoy vamos a hablar de él, el gran Alan Turing y su máquina universal. Hola amigos, este vídeo está patrocinado. Los ordenadores son capaces de hacer cosas increíbles, desde simular sistemas cuánticos hasta reproducir los vídeos de Derivando. Y es que la informática tiene una historia larga, desde las máquinas de calcular de Pascal o Leibniz, pasando por el Analytical Engine de Babbage hasta los más modernos y caros smartphones. Primero hubo artefactos que mecanizaban el cálculo. De ahí se pasó a máquinas programables y de ahí al concepto que revolucionó la historia, el computador de programa almacenado. Es decir, que en la memoria no solo se guardan datos, sino los propios programas que ejecuta. El caso es que en aquel momento hubo dos nombres que merecen seguramente pasar a la historia como los padres de la informática tal y como la conocemos hoy en día. Uno es John von Neumann, creador junto con Eckert y Mauchly de la hoy conocida como arquitectura de von Neumann. Eso lo vamos a ver en el próximo episodio. Que es la que tienen los ordenadores actuales. Vamos, una CPU, una memoria central y unos dispositivos de entrada-salida. Esa arquitectura, en los años 40 del siglo XX, implementaba la idea que revolucionó el mundo, la máquina universal de Turing, el nombre que nos ocupa hoy. Alan Turing es conocido por sus aportaciones a la lógica y a las matemáticas. Resolvió el Entscheidungsproblem que había propuesto el gran Hilbert, poniendo las bases de la teoría de la computación. Turing es también conocido por su contribución a la criptografía, ya que su trabajo fue decisivo para romper los códigos de las máquinas Enigma del ejército nazi, con lo que se pudo acortar la duración de la Segunda Guerra Mundial. Ahí es nada, solo con su cabecita, Alan Turing contribuyó a salvar miles de vidas. Pero hoy os quiero contar algo que debería enseñarse en todas las escuelas, algo que pertenece al patrimonio histórico de las ideas humanas y que ha supuesto el mayor avance tecnológico del que hemos sido testigos, la informática tal y como la conocemos. Os hablo de la máquina universal de Turing. Para que te hagas una idea de su magnitud, es el modelo en el que se asientan los ordenadores actuales, todos. Vamos a ver en qué consiste de una manera muy sencilla. Una máquina universal de Turing consta de los siguientes elementos. Primero, una cinta tan larga como necesitemos, dividida en casillas, que será la memoria, y en la que podemos escribir símbolos, por ejemplo, ceros y unos. Segundo, una cabeza capaz de moverse por la cinta a izquierda y derecha y leer y escribir símbolos en esa cinta. Finalmente, un programa que le diga a la cabeza qué es lo que tiene que hacer. Este programa puede estar escrito en la cinta, por ejemplo, codificados con ceros y unos. Y ya está, colegas. Con unos ingredientes tan sencillos, un tío tan listo como Alan Turing fue capaz de imaginar los ordenadores antes de que existieran y de desarrollar los inicios de la teoría de la computación. Si hasta pensó en la inteligencia artificial el tío. Pongo un ejemplo para que no suene demasiado raro. Imaginad que tengo la cinta rellena de simbolitos, unos y ceros, y tengo mi cabeza lectoescritora. Un programa son todos unos y ceros, vale, pero para que lo entendamos mejor puedo pensarlo como unas cuantas tarjetas numeradas, en las que están escritas dos filas de números. La primera fila de la tarjeta número 1 tiene esta pinta, 0, 1, 3, y la segunda tiene esta pinta, 1, 0, 2. ¿Qué quiere decir esto? La primera línea dice cómo debe actuar la cabeza si en la cinta encuentra un 0. El primer símbolo le dice qué número escribir en la cinta, un 0 en el ejemplo. El segundo número le dice si se tiene que mover a la izquierda o a la derecha. Pongamos que un 1 es moverse hacia la izquierda y un 0 es moverse a la derecha. Y así en el ejemplo se mueve hacia la izquierda. Y el último número le dice cuál es la siguiente tarjeta a leer. En el ejemplo, la siguiente tarjeta es la número 3.
La segunda fila de la tarjeta le dice qué hacer si en la cinta encuentra un 1. Lo veis, ¿no? Escribe un 1, muévete a la derecha, la siguiente tarjeta es la 2. Bueno, pues escribiendo las tarjetas adecuadas, con el formato que acabamos de ver, uno puede sumar, multiplicar, hacer cualquier operación y, en definitiva, cualquier cosa que los ordenadores sean capaces de hacer, que es mucho. A veces se necesitarán muchas tarjetas, la cinta será muy larga, pero da igual. El poder de cómputo de estas máquinas es inmenso. Nuestros ordenadores simulan la cinta con la memoria y el microprocesador simula la cabeza y se encarga de leer y ejecutar los programas. Como habrás notado, son las mismas máquinas de Turing, pero increíblemente potentes y eficaces. Alan Turing fue condenado por su inclinación sexual, lo cual no solo es injusto, sino también absurdo. Sus contribuciones a las matemáticas, a la criptografía y a la computación merecen que lo consideremos como uno de los genios que contribuyeron con su cabecita teórica y también con sus habilidades prácticas a que el mundo sea tal como hoy lo conocemos. Gracias, Alan Turing. Si no fuera por ti, no estaríamos ahora aquí viendo este vídeo a través de un computador. Vamos a ver, se pone más interesante y pasamos, aunque ya vimos que tuvo importancia muy grande Alan Turing, a lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Ya con países que se veían venir conflictos, empezaron a invertir en tecnología, quedó dividido también un poco el mundo, vamos con algunos vencedores y algunos perdedores. Vamos a ver qué pasa con la Segunda Guerra. Al drama highlight de la Segunda Guerra Mundial. Hitler se dio la mano con el primer ministro británico, Neville Chamberlain, y con su homólogo francés, Édouard Daladier, y todos tan contentos. No habría guerra, porque los alemanes se conformaban con dominar Austria y Checoslovaquia. O eso pensaban. Pero dentro de Hitler no había un diplomático, solo un conquistador, y además uno muy violento. Las SS simularon un supuesto ataque de las tropas polacas a una antena de radio alemana. Los nazis ya tenían excusa y el 1 de septiembre de 1939 bombardearon Billund sin piedad, matando a militares y civiles y destruyendo el 75% de la región. Había comenzado la Segunda Guerra Mundial. Los nazis tenían muchas ganas de poner en práctica una nueva táctica militar que denominaron Guerra Relámpago. Consistía en concentrar el mayor número posible de artillería en un frente que fuera estrecho. Así se abría una brecha en las líneas enemigas. Y así fue como invadieron Polonia, Dinamarca, Noruega, Bélgica, los Países Bajos, Luxemburgo, Yugoslavia, Grecia y Francia. Pero en Francia, Hitler cometió un error. Mandó a sus soldados reorganizarse en vez de aniquilar al ejército aliado, que fue evacuado en Dunkerque gracias a la ayuda de cientos de embarcaciones particulares, auténticos héroes anónimos. Fue en esta batalla en la que empezó a ser conocido Mad Jack, el famoso intrépido soldado que luchó con espada y arco durante la guerra, el último hombre en la historia en matar a su enemigo con un arco y una flecha. Tras la evacuación le tocó el turno a Inglaterra, pero Alemania no pudo con las tropas británicas que se impusieron en el cielo. Alemania quería la revancha, pero antes decidió aumentar sus recursos. ¿Cómo? Nada menos que atacando a la URSS en la Operación Barbarroja de 1941. Fue una cruenta batalla donde la URSS perdió a una terrible cantidad de soldados. De hecho, solo 2 de cada 10 hombres nacidos en 1923 en la Unión Soviética sobrevivieron a esta guerra. Con lo que no contaban los alemanes era con el general Invierno, el verdadero protagonista de la batalla y quien consiguió frenar al ejército nazi. Los soldados de la URSS también pasaban frío, pero tenían sus truquitos. Por ejemplo, usar botas más grandes para poder llenarlas de paja. Y mientras los nazis pasaban frío en Rusia, los japoneses entraron en acción contra Estados Unidos en el ataque de Pearl Harbor. Este fue el detonante para que Estados Unidos entrara en guerra. El conflicto ya era completamente mundial. A los Estados Unidos pertenece el soldado más joven de la Segunda Guerra Mundial. Poco después del ataque de Japón se alistó a la Marina mintiendo sobre su edad. Tan solo tenía 12 años cuando fue condecorado por ser herido en combate. Eso sí, cuando se enteraron de su edad, fue directo al calabozo. El 23 de agosto de 1942 comenzó la batalla de Stalingrado, la más sangrienta de la historia. La ciudad, en ruinas, se convirtió en una auténtica ratonera para los nazis. Cuando el comandante alemán Friedrich Paulus se rindió, ya habían muerto casi 2 millones de personas. El ejército nazi se tuvo que retirar del Cáucaso. Los aliados irrumpen en Italia y desarman la dictadura de Mussolini. Las tropas rusas comienzan a avanzar por Europa hasta Berlín, mientras los aliados llevan a cabo el desembarco de Normandía, que desbordó las defensas alemanas. París fue liberada de los nazis por los españoles republicanos de la 9.
Y justo fue en este punto de la guerra cuando afloraron los campos de exterminio nazi, donde murieron 6 millones de prisioneros. Muchos de los que pudieron escapar fue gracias a los tableros del Monopoly, que los británicos hacían llegar a sus prisioneros con mensajes cifrados. El 26 de marzo, Estados Unidos tomó Iwo Jima y Berlín cayó ante los soviéticos. El 30 de abril de 1945, Hitler se suicidó junto a Eva Braun. Alemania se rindió. Tras las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki, también se rindió Japón, y el 14 de agosto de 1945, la Segunda Guerra Mundial estaba finalizada. Aunque bueno, Rusia y Japón nunca firmaron la paz, así que, teóricamente, la guerra aún no ha terminado para ellos. Y hasta aquí el Draw My Life de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál es el episodio más interesante para vosotros de este conflicto? Dejadlo en los comentarios. Decir que Alan Turing de Gran Bretaña interceptó con esta máquina, como había visto en el video anterior, los mensajes de Enigma, que eran otros mensajes que se enviaban entre las tropas alemanas nazis. Entonces pudo ayudar la tecnología ahí de una manera muy fuerte. Lo vamos a ver ahora con las máquinas. Esta fue la idea de la máquina de Turing, pero ya vamos a ver cuál es la máquina que en el periodo de guerra ayuda. Ya en periodo de guerra, recordemos que la guerra fue entre el 39 y el 45. Bien, ya en periodo de guerra aparece, bien, otra máquina muy importante que vamos a ver ahora. A ver, vamos a ver acá. La ABC. Bien, el origen, a ver si lo tengo. Ese. Ahora sí. Ese dispositivo que usamos a diario para casi... ¿Sabías que la computadora, ese dispositivo que usamos a diario para casi todo, tiene un origen interesante y una historia de competencia y colaboración? Hoy vamos a descubrir quién inventó la computadora y cómo se desarrolló el primer prototipo digital. La computadora moderna es una máquina que realiza operaciones lógicas y matemáticas a una velocidad notable. Aunque desde la antigüedad existían máquinas mecánicas para calcular, no fue hasta el siglo XX que se creó una máquina completamente electrónica y automatizada. El crédito por el primer prototipo de computadora digital se le atribuye a John Vincent Atanasoff, un físico estadounidense de origen búlgaro. Nacido en Nueva York el 4 de octubre de 1903, Atanasoff estaba insatisfecho con las máquinas analógicas de la época, que eran lentas e O imprecisas. sea que hasta ahí veníamos Esto lo motivó a buscar una solución más eficiente. En su búsqueda, Atanasoff se asoció con Clifford Berry, un estudiante de ingeniería electrónica. Juntos, se enfocaron en desarrollar una máquina que incorporara 4 conceptos clave: electrónica avanzada, el sistema binario para ejecutar cálculos, condensadores para almacenar datos y un sistema lógico para procesar esos cálculos. El proyecto comenzó en 1933 y en 1942, Atanasoff y Berry presentaron el primer prototipo, llamado ABC, siglas de Atanasoff-Berry Computer. Este prototipo marcó el nacimiento de la primera computadora digital del mundo. A pesar de su innovación, Atanasoff no patentó su invento de inmediato, lo que llevó a una competencia intensa y un largo proceso judicial con John Mauchly, otro pionero en computación. No fue hasta 1972 que se reconoció oficialmente a Atanasoff como el padre de la computadora digital. La computadora, que hoy es parte integral de nuestras vidas, comenzó como el sueño de un hombre de hacer los cálculos más rápidos y precisos, evolucionando gracias a la colaboración y la competencia en el campo de la tecnología. Espero que este viaje al pasado te haya dado una nueva perspectiva. Ya más o menos vamos viendo que lo que hizo la primera computadora digital, que introdujo tubos de vacío y datos binarios. Los tubos de vacío van a ser motivo del otro video que vamos a hablar de las primeras generaciones, que después de la guerra empiezan a surgir generaciones de computadoras que usan esta tecnología. Vamos a ver ahora, volviendo ya a Turing, que seguimos en plena guerra. So John, this is the famous, maybe notorious Enigma machine. Yes, this is the problem that the British codebreakers faced in World War II.
Nazi Germany used the Enigma machine for almost every radio communication. The British were really good at picking up the radio transmissions, but unfortunately, to figure out what was going on, they needed to crack the code. They needed to break the cipher. And this set the code for every day. The machine could be set up differently every day, and most parts of the German forces changed daily. So you have to set your code. There's 159 million different possible permutations. So if you wanted to be sure you were going to crack the code, you would need 159 million operators, with them, each with a machine. Exactly. So that's impossible. Exactly. Which is why we need to go over here and have a look at this. Eso era lo que tenían los nazis, el código Enigma, con lo que se manejaban entre ellos las comunicaciones entre diferentes bases. Full name is the Turing-Welshman bomb. Credit to Alan Turing and Gordon Welshman, two brilliant Cambridge University mathematicians whose ideas are embedded in the machine here. But Turing and co, they decided to automate the process. Huge number of messages flowing about. They wanted to crack a huge number of messages, and to deal with the volume, they could not have done it without automation. As I say, that's where this machine comes in. Now what's happening now, the machine is going through all the different possible wheel settings of an Enigma. Right. Each of those drums represents one of those wheels that you saw inside the Enigma. Yep. So we're basically trying every combination and doing it several times in parallel. And doing that by hand would be completely impossible. Yes, exactly. So from when you detected the first code of the first transmission of the day, the Enigma was reset at midnight. Yep. To when you cracked the code for that day, what was the average length of time? I don't know what the average was, but the best was about 1.5 hours. Wow. Okay. So and for 1.5 hours each day, you didn't know what was going on? Many of this stuff wasn't broken at all. Oh. Okay, so at the end of all this, on each day, you might crack 20 out of the 50 networks that were operating. Wow. Oh, I didn't ever realise that. I thought once they got not a complete blanket of everything. Oh. There were maybe 20 networks out of the 50 that were in use that were cracked each day, tops. O sea que 20 de las 50 redes de comunicación podían interceptar medianamente. Y en esto ayudó a los aliados a poder detectar los movimientos nazis, adivinar, ¿no? Sino leer qué estaban haciendo. Y fue la máquina electromecánica diseñada para descifrar estos códigos, como lo vimos recién. Ya para ir terminando este video, nos quedan otros, ya periodo, si bien este inventado en la guerra, este también periodo de guerra, este ya al finalizar ya un poco la guerra, vamos a ver que lo vamos a ver que, por ejemplo, el SAS Z3 fue la primera computadora programable funcional. Bien. Ahora vamos a ver un poco de eso, a ver qué se ocurre. Is often credited to Konrad Zuse. In 1941, Zuse built the Z3, an electromechanical computer using 2,000 relays. And it was the first machine to incorporate binary logic and floating point arithmetic, analytical engine, in the 19th century. English mathematician Charles Babbage designed the analytical engine, a mechanical general-purpose computer, although it was never built due to financial, logistical, and socio-political reasons. It was intended to be capable of any kind of calculation, and even had some form of programming. Ada Lovelace, a collaborator of Babbage, is credited with writing the world's first computer program, intended for implementation on the analytical engine, difference engine, before the analytical engine. Babbage also conceptualized and partially built the difference engine, a mechanical calculator designed to tabulate polynomial functions. Harvard Mark I in the United States. Howard Aiken and his team at Harvard University, in collaboration with IBM, developed the Harvard Mark I in 1944. It was a large-scale electromechanical computer with less computational power than Zuse's Z3, but... Bien, ya vamos a hablar de esta de IBM ahora.
O sea que como que todo se va conectando. Bien. Vamos a ver ahora la Colossus de Flowers, que también fue la primera computadora parcialmente digital y electrónica. O sea que todos son las primeras, pero tienen que entender que de a poquito se van sumando cosas. Bien, acá suma la electrónica. Bien, o sea, ya venían siendo digitales, pero suma ahora un poquito la electrónica. Veamos entonces la Colossus. En el norte de Londres, en unas instalaciones secretas en Bletchley Park, los británicos construyeron Colossus, un tipo de ordenador diseñado para romper el código Enigma. Colossus comparaba secuencias de letras a un ritmo de 25.000 caracteres por segundo. La máquina solo podía realizar la tarea de unir letras, pero lo hacía muy bien. Sus transmisiones descifradas alemanas se denominaron el ultrasecreto, el secreto mejor guardado de la guerra. Principalmente, el Colossus llevaba a cabo funciones logísticas de las letras de un alfabeto en una corriente de letras que venían de un mensaje de radio interceptado. No los descifraba, pero sí podía efectuar una serie de combinaciones que en gran medida se asemeja a lo que hace un ordenador. O sea que también ya vemos que esta máquina también se intentaba desde la parte de Gran Bretaña poder tener ventaja en la guerra con Alemania. Vamos a ver entonces la última de este video, que ya volvemos a Estados Unidos, en este caso a lo que había sido el último video, la última presentación del video anterior de Hernán Hollery, que había creado una empresa. Si volvemos atrás, tenemos acá la máquina de Hollery, había creado esta empresa de Tabulating Machine Company. Volvemos acá y vemos que es más adelante esa empresa pasa a ser IBM y se crea la primera máquina de propósito general de gran escala. O sea que ya no es solamente de propósito bélico, de intercepción o de lo que venimos viendo, sino que ya de multipropósito, o sea, porque busca hacer varias cosas. Marcó la transición de las máquinas más avanzadas y electrónicas. Veamos el último video, ya de Harvard. Ahí está, la máquina la podemos ver. Raro, ¿no? Pero sigue funcionando. Procesando datos lo quiere ahí. Bien, o sea, la tienen todavía en Harvard. Y bueno, eso ha sido todo en cuanto al resumen que podemos hablar ahora. Bien, vamos a ver que en la próxima etapa se vienen las generaciones de computadoras, de tubo de vacío, el paso a transitores, y desde los 1950 hasta el presente aparecen muchos cambios. Bien, entonces lo dividí en otra etapa, que lo vamos a ver más adelante. Bien, eso ha sido todo en esta tercera etapa ya de tercera parte, y que estamos adentrándonos un poco para las personas que no conocen por ahí en el mundo de lo que es la historia de la computadora, que en este caso tiene mucha importancia en este periodo de tiempo, los conflictos bélicos. ¿Por qué? Porque los gobiernos empiezan a invertir, las universidades también, en tener en tener la mejor tecnología, mejor que el otro país, para poder defenderse también. Y eso lleva a que hoy en día tengamos las computadoras que hoy tenemos. Dentro de todo lo malo, de las millones de víctimas, de todo el dinero y ciudades reventadas, una de las cosas que dentro de la guerra surge la necesidad de ser mejor que el otro bando, entonces también surgen las inversiones y los inventos. Que vimos algunos que la guerra, las bombas nucleares, todo lo que tiene que ver con la radiofonía, la intercepción y la criptografía, hoy en día está en auge, o sea, se sigue hablando de esos temas, y que se generó con esta revolución de computadora. Espero que les haya gustado, nos vemos en el próximo episodio. Si les gustó, den like, comenten
y suscríbanse. Hasta luego.